Vamos a borrar por acá. Entonces, acuérdense, entonces como fecha límite de entrega de actividades, entonces el 15 de 11. ¿Está? Lo que vamos a ver hoy es parecido a lo que venimos trabajando, pero digamos, tiene una pequeña diferencia nada más. Muy, que ahora cuando yo se los comente, seguramente no les va a resultar complicado. ¿Está bien? Entonces, nosotros en movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente variado, nosotros habíamos visto en MRV, nosotros habíamos visto tres fórmulas. ¿Está bien? Donde uno decía, bueno, la fórmula número uno era la velocidad final igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. ¿Está bien? Acá sí dependía de la aceleración y si el vehículo frenaba o aceleraba, tenía en cuenta el signo más o menos. ¿Está bien? Después había una fórmula que la nombramos como la número 2. ¿Está bien? Por ponerle, digamos, un referente, donde la velocidad final al cuadrado era igual a la velocidad inicial al cuadrado, más o menos 2 por la aceleración, ¿sí? Por el espacio recorrido, por la distancia recorrida por el vehículo. Y después había una fórmula 3, donde era el espacio recorrido, que era igual a la velocidad inicial, por el tiempo, más o menos un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esas son las tres fórmulas que habíamos visto nosotros en movimiento rectilíneo uniformemente variado. Después, ¿qué es lo que vino después posterior a esto para ver qué concepto ver? Fue el de caída libre. Entonces, los de caída libre, dijimos que también estaban compuestos por tres fórmulas, que eran de fondo estas tres iguales, porque caída libre era parecido, lo que acá se ve en forma horizontal, era poner en evidencia estas tres fórmulas, pero ahora en forma vertical. ¿Y qué es lo que cambiaba? Bueno, había una fórmula 1, donde uno copiaba lo mismo, ¿sí? Y ya definía un signo. Si acá dependía del vehículo, si aumentaba en velocidad o disminuía o iba frenando, acá tiene que ver con la caída. Como la caída sigue la misma dirección que la fuerza de la gravedad, ¿sí? Como van en el mismo sentido, ya acá uno ponía la velocidad inicial y ya especificaba un signo en particular. ¿Y cuál era? Un signo positivo en caída libre. ¿Está bien? Otra cosa que cambiaba era la aceleración. ¿Sí? La aceleración en caída libre es la aceleración de la gravedad. Entonces, esa A fue cambiada por una G. ¿Sí? Por el tiempo. Fíjense que de fondo es la misma fórmula. Después había una fórmula 2, que era lo mismo, velocidad final al cuadrado, igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2, en vez de poner la A de aceleración, es la G de la gravedad, por G, y ahora el espacio, la X, que uno era el espacio que recorría el vehículo, ahora por estar en caída libre, ese espacio es lo que recorre en altura, ¿sí? El cuerpo. Entonces acá va a ir una H de altura. ¿Está bien? Y después había una tercera fórmula que en vez de ser el espacio, ¿sí? Lo reemplazábamos por la H, por la altura. Que de alguna manera esta fórmula nos ayudaba a calcular desde qué altura caía un objeto, si llegaba al suelo con determinada velocidad. ¿Está bien? Entonces uno ponía velocidad por el tiempo más un medio por, y antes acá poníamos una A, acá ponemos una G de gravedad, la aceleración de la gravedad, por el tiempo al cuadrado. ¿Está bien? ¿Qué es lo que notamos acá? Que si bien
la gravedad, o el verdadero valor, es de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, para fines prácticos, en los cálculos, íbamos a utilizar el valor de G igual a 10 metros sobre segundos al cuadrado. Quiere decir que las fórmulas que utilizamos acá para movimiento rectilíneo uniformemente variado, esa A de aceleración la teníamos que buscar nosotros. Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Acá, con respecto a estas fórmulas de caída libre, este dato de aceleración ya es un valor fijo, y que para fines prácticos nosotros utilizamos el 10 metros sobre segundos al cuadrado. Buenas tardes a todos. Hola, ¿qué tal? Eso lo habíamos visto para caída libre. ¿Está bien? Ahora lo que vamos a ver de diferente es lo que se conoce como tiro vertical. ¿Sí? Lo que nosotros trabajamos si agarramos un objeto y lo dejamos caer de una cierta altura y que llegue con una velocidad al suelo, ahora vamos a hacer el caso inverso. Vamos a agarrar un objeto y lo vamos a tirar hacia arriba. ¿Está bien? Va a ir en sentido contrario, ¿sí?, a lo que nosotros veníamos analizando. Pero que de alguna manera ahora van a ver que no es difícil. Ustedes habrán dicho, pensarán, dice, uy, tiro libre, ¿esto dónde vamos a ir a parar? No, fíjense, por eso yo les hago esta similitud, para que vean que es más de lo mismo, nada más que cambian un par de cositas, nada más, que no van a ser complicadas. Entonces, lo que uno ve en tiro vertical, lo que se conoce como tira vertical, son las mismas fórmulas, nada más que como el sentido del objeto va en forma contraria a la gravedad, lo único que cambia en la fórmula es este signo positivo, pasa a negativo. ¿Está bien? Entonces lo único, entonces ya venimos familiarizados con esta fórmula nosotros. ¿Está bien? Entonces, en tiro vertical, nosotros vamos a tener las tres mismas fórmulas. Fórmula 1 es velocidad final igual a velocidad inicial, y si antes era positivo, ahora en tiro vertical va a ser negativo, menos G por T. ¿Está bien? La segunda fórmula que nosotros identificamos como velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado, donde va más ponemos menos 2 por G por H. ¿Está bien? Y en el tercer punto, donde definimos la altura, iba a ser la velocidad inicial por el tiempo, menos también será un medio de G por T al cuadrado. ¿Está bien? Donde G, ¿sí?, sigue siendo 10 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Está bien? Como ustedes habrán visto acá, usamos las tres fórmulas exactamente iguales, ¿sí? Ahora, estas tres fórmulas son exactamente iguales, nada más que la diferencia es el signo. Entonces, cuando uno habla de caída libre, son estas tres fórmulas, pero el signo es positivo. ¿Por qué? Porque la dirección del objeto va igual a la fuerza de la gravedad. Entonces se pone positivo. Cuando hablo de tiro vertical, son las tres fórmulas idénticas, nada más que cambia este signo, nada más. Pasa a menos. ¿Por qué? Porque el objeto va hacia arriba y va en sentido contrario a la dirección de la fuerza de gravedad. Entonces, como que van en contramano, se coloca el signo negativo. ¿Está bien? Hasta ahí no habría complicación para identificar cuando estoy en presencia de un escenario que un objeto va en dirección al suelo o cuando hay un objeto que va hacia arriba. ¿Está bien? Ahora, solamente una diferencia más hay en esto. Fíjense que en caída libre nosotros hablamos de cuando teníamos un objeto de cierta altura, nosotros decíamos se deja caer. Abríamos la mano y en ese momento instantáneo la velocidad inicial era igual a 0. Entonces, si partía de reposo el objeto, nosotros utilizamos la velocidad inicial igual a 0. ¿Sí?
si dejábamos caer, a menos que venga ya con una velocidad. ¿Está bien? Acá, ¿cuál es la complicación? Que fíjense, que si yo lo largo, agarro un objeto con la mano y lo tiro hacia arriba, evidentemente ya va a ir impulsado con una velocidad inicial que yo le voy a imponer con la mano, ¿sí? Imaginemos, que va hacia arriba. Entonces el objeto a medida que se va elevando, va perdiendo velocidad, ¿sí? Hasta llegar a un punto máximo de altura donde el objeto se frena y después comienza a caer, ¿está bien? Pero detengámonos en el momento en que el objeto llega hasta una determinada altura, se va frenando y se detiene, se detiene. En ese punto, con respecto al suelo, es la altura que va a haber, digamos, recorrido el objeto como tiro vertical hacia arriba, ¿está bien? Entonces la pregunta del millón es, si sale con una determinada velocidad inicial, ¿cuál será la velocidad final si el objeto llega a una determinada altura máxima y se detiene? La velocidad final aquí va a ser igual a 0, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, Entonces, esta es la otra diferencia que hay cuando yo hablo de tiro vertical, que tengo que tener en cuenta que si el objeto siempre va a salir con una determinada velocidad inicial, porque si no, no lo puedo elevar en altura. Entonces siempre voy a tener una velocidad inicial de partida. Lo que me va a ayudar acá es que si me dice a qué altura habrá llegado el objeto, el cohete, el disparo, la bala, qué sé yo tengo como un dato ahí escondido que es la velocidad final igual a 0. ¿Está bien? Entonces, hay que tener en cuenta acá que entonces la velocidad final, ¿sí? Va a ser igual a 0. Salvo que me digan, mirá, yo sé que ese objeto, con la velocidad que yo le imprimo de entrada, yo sé que va a llegar a 300 metros de altura. Y que por ahí el enunciado del ejercicio me pida, bueno, calculame la velocidad a los 100 metros. Entonces esa no es la altura máxima que puede ir el objeto. Entonces ahí va a tener una velocidad, no va a ser 0. ¿Se entiende la diferencia? Si es, a no ser que sea ese tipo de enunciado rebuscado que hace el profesor, como la última vez que mandó a los 3 segundos qué distancia recorrió el objeto, no había llegado al suelo, pero había una determinada velocidad. Si no son esos tipos de enunciados medio rebuscados, los ejercicios simples, si a uno le pregunta, bueno, ¿a qué altura habrá llegado determinado objeto si sale con cierta velocidad inicial? Entonces, para calcular esa altura, yo sé que la velocidad con que llega ese objeto máximo es igual a 0. Va a ser la velocidad final igual a 0. ¿Está bien? Entonces, esa es la única condición, por decirlo así. Una de las cosas es que la velocidad final en tiro vertical, si todo va bien y no hay nada rebuscado, la velocidad final siempre va a ser igual a 0. ¿Está bien? Esa es una condición. Y la segunda condición o diferencia es que el signo, cuando se hable de tiro vertical, si bien esta fórmula y esta fórmula son idénticas, lo que cambia es el signo. ¿Está bien? Entonces, esto me ayuda a ¿qué? A reconocer, digamos, en qué escenario me encuentro. Si uno dice, hay un objeto que cae de determinada altura del edificio, calcule la velocidad con que llega al suelo. Eso uno ya lo entiende que es caída libre. Entonces, cuando es caída libre, me voy a estas tres fórmulas que sé que tiene este signo positivo. Eso es fundamental. ¿Está bien? A no confundirse en eso nada más. Y cuando hablo con un objeto que se dispara, no sé, se tira hacia arriba, algo que, ¿está bien? Entonces, que a uno le dé a entender que estamos hablando de tiro vertical, venimos a buscar estas tres fórmulas, donde tenemos que tener en cuenta el signo negativo y no perder de vista esta condición, que la velocidad final es igual a 0, ¿sí? Si el objeto llega hasta una determinada altura. ¿Está bien? Y después de esa altura no va más. ¿Está bien? ¿Estamos? Esa es una de las condiciones de diferencia. Es parecido en caída libre lo que teníamos, que si me decíamos que el objeto lo dejaba caer, hablamos de velocidad inicial 0.
A menos que yo esté arriba de un edificio, arriba del techo, y yo haga así, tiro una pelota hacia abajo. Entonces no es velocidad inicial, porque yo le estoy imprimiendo una velocidad. Entonces ahí sí habría una velocidad inicial. ¿Se entiende la idea? Entonces, yo lo que quise acá es poner, fíjense que venimos con 3 conceptos trabajando, donde lo único de fondo son estas 3 fórmulas que han cambiado pequeñas cosas. Lo que acá había una A de aceleración, acá es la G de gravedad, pero de fondo es lo mismo. Acá es la distancia recorrida en forma horizontal, acá como es en caída libre se cambia por un H. Y como es caída libre va con un signo positivo. Ya está definido. Acá no hay como diciendo será positivo o negativo, el enunciado no es positivo. Y cuando es tiro vertical, es la misma condición que esta, nada más que el signo es negativo. ¿Está bien? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Esa es la única diferencia. Así que, dicho esto, veamos un ejemplo. Es más de lo mismo, nada más que tenemos que practicar lo mismo, nada más que, fíjense que vamos a tener que tener en cuenta, no perder de vista el signo. Va a decir, bueno, estamos en tiro vertical. Bueno, son estas 3 fórmulas que vamos a poner por ahí, como siempre, como nuestro machete, pero como signo negativo. ¿Está bien? Entonces, vamos a borrar acá. Voy a borrar las 3 fórmulas, ¿sí? Todas las fórmulas que escribí por acá, y las vamos a poner en la parte superior para que ya nos quede, ¿sí?, como referente para el cálculo que vayamos nosotros a hacer. ¿Sí? Entonces, esto ya estuvo medio. Ya me veo, profe, un ejercicio de usted. ¿Eh? Una caída libre con rebote. Ah, no, pero es sencillo. No, hay otras cosas que no se puede, por ejemplo, está el caída libre, tiro vertical, y después está el tipo parabólico, cuando sale, por ejemplo, un cañón, así, cuando la bala hace este recorrido parabólico. Entonces ya es otro, digamos, otro tipo de movimiento. Ese sí es complemento. Es complicado. Estamos agregando condimento, profe. Porque ya hay que hablar en parámetros Y y X, ¿está bien? Son 2 componentes que van trabajando ahí. Pero esto ya es a otro nivel. Entonces no, quédense tranquilos que no. Pero por lo menos la idea es que ustedes más o menos entiendan esto, que es lo más básico, ¿está bien? ¿Estamos? ¿Lo de hoy también va a ir en la prueba, profe? Sí, porque no es complicado, no es un concepto que, fíjense, por eso yo hice esta comparación de fórmulas, para que vean que lo único que cambia es el signo, pero después es más de lo mismo. Es usar estas 3 fórmulas, pero estar atento al signo. Si es menos o más. Claro, es lo único. Ah, listo, profe, Si listo. hubiese cambiado, si yo le hubiese planteado hoy un concepto por ahí totalmente diferente, y por ahí ya veríamos si realmente podría entrar o no, ¿está bien? Pero Igual está aclarado que es tiro vertical, para que nos demos cuenta. sí, usted tampoco te voy a decir el enunciado es tiro vertical. Ahora, por ejemplo, el enunciado te dice, hay un proyectil que se eleva, qué sé yo, ¿sí? Claro. Convengamos que el tiro sale desde el suelo y va hacia arriba, hacia el cielo. Entonces estamos hablando de un escenario donde es tiro vertical, ¿está bien? ¿Se entiende la Sí. idea? Lo mismo que hay un objeto que cae, tiro un papelito de arriba de un edificio. Y saben que eso es caída libre. Caída libre, sí. ¿Está? Vamos a poner acá en la parte superior las 3 fórmulas. Las de tiro vertical. Puede ser un proyectil que se eleva y después cae. Claro, sí, exacto. ¿Está bien? Siempre en la condición de que sea una cierta verticalidad. ¿Está bien? Para que se entienda que por ahí va a decir, uy, tira un tiro así, ya no es vertical, ya es tiro oblicuo, ¿sí? Entendiendo ese escenario, que uno siempre, el objeto cuando uno lo tira o algo, siempre va en forma vertical, ¿está bien? ¿Estamos? Vamos a poner la primera fórmula, que dijimos que era la velocidad final igual a la velocidad inicial, menos g por t. Esa es nuestra primera fórmula. Nuestra segunda fórmula es velocidad final al cuadrado
es velocidad inicial al cuadrado menos 2 por g por h. Y nuestra tercera fórmula es h igual a la velocidad inicial por el tiempo menos 1/2 de g por el tiempo al cuadrado. ¿Está bien? Fíjense que estoy poniendo acá el signo menos. ¿Qué es lo que pongo acá? Recuerdo que el g que usamos nosotros para nuestros cálculos es 10 metros sobre segundo al cuadrado y que no tenemos que perder de vista, esto, que cuando estamos hablando de tiro vertical tenemos que tener presente esto, ¿sí? Si eso se da o no según el ejercicio. ¿Está bien? ¿Estamos? No tenemos que perder de vista esto. Porque ese por ahí nos olvidamos y venimos acá y nos enfrascamos y nos dicen, no podemos resolver ninguna fórmula, profe. Entonces, por ahí sale de pensar que un elemento va perdiendo, digamos, se va frenando a medida que va subiendo en altura. ¿Está bien? Y va a llegar un momento que llega a una altura máxima. Entonces, por ahí para que nosotros lo tengamos ahí como refresco de memoria. ¿Está bien? Vamos a hacer un ejercicio. A ver, tengo muchos por acá. Déjenme ver. Bien. Vamos a poner acá un ejemplo. El ejemplo dice, ¿a qué velocidad debe ser lanzada una bola verticalmente? Debe ser lanzada una bola verticalmente, fíjense, ya dije el ejercicio. ¿Está? Esto es por ahí lo que el alumno tiene que observar, ¿está bien? ¿En qué escenario Hay que hallar velocidad inicial. Exacto, desde el suelo, ¿sí? Para elevarse a una altura, de altura máxima, encima te dice altura máxima, de 50 metros. ¿Está Ya bien? teniendo la altura máxima, profe, podemos deducir la caída, ¿no? Claro, exacto, Más rápido. exacto. Esto después viene la combinación de tiro vertical con caída libre. Lo que pasa que, bueno, no vamos a llegar. Pero después, posterior a esto, viene la suma de las dos cosas. Y ahí está la buena la demostración que el tiempo que tarda en subir es el mismo que en bajar un objeto. Pero bueno, eso no llegamos, pero bueno. Claro, digamos, ese vendría a ser el principio del, si lo mezclamos ya el año que viene, va a dar eso, ¿no? Claro, exacto. Lo que pasa es que ya el año que viene vamos a ver otras cosas, pero por lo menos les queda como plataforma esto, ¿está bien? Para poder abordar. Pues en un cuatrimestre no se puede ver todo lo que uno quiere ver, ¿está bien? Entonces, veamos acá. Dice, ¿a qué velocidad debe ser lanzada una bola verticalmente desde el suelo? Cuando uno dice desde el suelo, forma vertical, tiene que ser lanzado. Me está diciendo que es desde el suelo hacia arriba. Entonces, estoy en presencia de tiro vertical. Entonces, uno se mimetiza, está bien, estoy en un escenario de tiro vertical. Entonces, voy acá a las fórmulas que voy a utilizar y tiene que tener el signo menos. ¿Está bien? Voy a decir, tiene que tener el signo menos. Perfecto. Una vez que ya me planteé mis tres fórmulas, vamos a buscar los datos. ¿A qué velocidad debe ser lanzada una bola verticalmente desde el suelo para elevarse a una altura máxima? Esto es importante también cuando me dice una altura máxima. A veces no me lo dice como máximo, pero por ejemplo,
como ejemplo, está bueno porque ya con eso estoy entendiendo que llega hasta una cierta altura y no va más allá el objeto. ¿Está bien? ¿Qué me está diciendo esto? Llega a una determinada altura h de 50 metros. ¿Qué quiere decir? Cuando llegó a 50 metros de altura. Eso es lo que uno tengo que darme cuenta. A medida que va subiendo el objeto, se va frenando y se va desacelerando. Hasta que llega un punto que llega a los 50 metros, altura máxima, y se detuvo el objeto en el aire. ¿Cuál es la velocidad final ahí? Cero. Cero. Eso es lo que tengo que siempre recordar y no perder de vista. Entonces, acá tengo dos datos escondidos. Uno escondido. La altura máxima 50 metros que me da el ejercicio. Vengo acá y los redondeo. Me da la altura, tengo la altura acá, ¿sí? Y tengo este dato. ¿Está bien? Bien, ¿qué más? ¿Qué otro dato tengo? No olvidarme que el G ya lo tengo de cabeza, ¿no? Ya es fijo. Entonces, el valor G, acá, acá y acá, ya los tengo. ¿Está bien? Pero fíjense una cosa, si yo no me diera cuenta de que el objeto llega a una altura máxima y llega a una velocidad final igual a 0, ¿sí? Por eso yo lo puse acá, tener en cuenta eso. Así como me planteé el ejercicio, no podría utilizar ninguna fórmula. ¿Se dan cuenta? No puedo utilizar ninguna fórmula. Entonces, ese dato que yo tengo que darme cuenta, que el objeto a medida que va subiendo llega a una velocidad final igual a 0, esa la tengo que darme cuenta yo. ¿Está bien? Entonces, ahora sí, con ese dato, velocidad final igual a 0, vengo acá y quiere decir que la velocidad final la tengo. Tengo la velocidad final y tengo la velocidad final. Entonces, ya es otra cosa, ya estoy en condiciones de poder agarrar alguna fórmula y hacer algún tipo de planteo. ¿Está bien? Entonces, vamos a plantear acá lo que tenemos. Los datos que tenemos es h igual a 50 metros. El g son 10 metros sobre segundos al cuadrado, que es el valor que usamos. Y además tenemos la velocidad final igual a 0. ¿Está bien? Estos son los datos que nos da el ejercicio, ¿sí? Que de alguna manera recién sacamos y que de alguna manera redondeamos en la fórmula. Entonces, una vez que ya de alguna manera presentamos en las tres fórmulas los datos que teníamos, bueno, ahora nos preguntamos, a ver, ¿qué es lo que se está pidiendo? ¿A qué velocidad debe ser lanzada una bola verticalmente? ¿Está bien? Lo que dijeron muy bien hace un ratito atrás es la velocidad inicial la que tengo que calcular. ¿Cuál es la velocidad inicial? Fíjense, tengo acá y tengo acá. Fíjense, tengo todos los datos. La primera me serviría, no me sirve, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es el valor que yo tengo que calcular, pero no tengo el tiempo. Entonces, en una fórmula donde tengo dos incógnitas no me sirve. Entonces, la primera fórmula me la saco de encima porque ya no me sirve. Fíjense que ya me quedan dos fórmulas para ver. Una de esas dos tiene que ir. Ya en la segunda fórmula, digo, a ver, tengo la velocidad final. Tengo G y tengo H. Si me pide esto como dato, listo. Ya la fórmula 2 ya la puedo utilizar. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque es una fórmula donde tengo todos los datos y la única incógnita que me aparece en esa fórmula es justamente lo que me pide el ejercicio. Entonces ponemos acá. Vamos a poner acá. En cuanto a solución, usamos fórmula 2. Usamos fórmula 2. ¿Está bien? Como para identificarlo. Ustedes van a decir, profe, ¿por qué le pone 2? La pusimos así para tener una idea de tener un referente, qué fórmula estamos usando. ¿Está bien? Cuando decimos la 2 es porque es esta. Bien, vamos a poner acá, velocidad final al cuadrado va a ser velocidad inicial al cuadrado menos 2 por G por H. ¿Está bien? Bien, ahora tenemos que hacer los despejes. ¿Está bien? Tendríamos que hacer los despejes. Entonces, va a quedar un minuto.
Bien, ahora vamos a hacer los despejes. Vamos a hacer un alto en la huella, que venimos bien, y vamos a salir, somos 11, así que estén atentos al Classroom, ¿sí? Y así ya les digo para entrar de vuelta. ¿Vamos? Ok, perfecto.